Buenos días. Aquí estamos otra vez, ¿verdad? A pesar de la lluvia. Tomen asiento. Aquí en mi mano tengo una semilla. Creo que los que están atrás no la alcanzan a ver porque es pequeña. Una de las semillas más pequeñas es la de mostaza. Tiene el tamaño de la cabeza de un alfiler. Pero el árbol que sale de esa semilla tan pequeña no tiene comparación con el tamaño de la semilla y del árbol. Son incomparables en tamaño. En esta semilla y en cualquier otra hay un tremendo poder de crecimiento, de desarrollo. Hay un tremendo poder de multiplicación. Por ejemplo, usted siembra un grano de maíz y sale una planta con varios elotes, dicen. Nosotros decimos mazorca en Colombia. Y cada mazorca tiene muchos granos. Entonces hay un poder inmenso de multiplicación. Y también el poder de una semilla lo observamos aquí en Houston, en las banquetas y en las calles. Porque cuando una semilla echa raíces, poco a poco destruye las banquetas, destruye las calles y le destruye los cimientos de su casa. Entonces, cuando yo hablo de plantar una semilla, que ya llevo como un año hablándoles de eso, ¿no? Estoy hablando de algo trascendente, algo impactante, algo que tiene efecto, que produce resultados. Por ejemplo, hace años nosotros nos reuníamos en el tercer piso de la iglesia, primera iglesia bautista en Bel Air. Y cuando llegamos a 100 personas, con niños y todo el grupo, el pastor de esa iglesia estaba contento y me dijo, ustedes deben reunirse en el santuario de nosotros, muy bonito, es en forma así como de auditorio. Y nos fuimos para allá, pero comenzó a surgir una situación, que como éramos un grupo más o menos grande y los niños de los hispanos son más numerosos que los niños de los anglos, entonces, y corren más, creo yo, como que son más inquietos, no tienen este aprendizaje de comportamiento en el templo, entonces corrían por ese edificio. Y los miembros de esa iglesia en su mayoría eran más adultos, entonces se comenzaron a incomodar. Y también había el horario es que teníamos que salir rápido para que ellos entraran. Entonces, cuando yo vi esta situación y comencé a oír que otros grupos que se reúnen en las facilidades de otras congregaciones, con el tiempo les cambian el horario o venden el edificio. Pasan cosas, ¿no? Entonces yo pensé, si Oreb va a existir en el futuro, necesita un lugar propio. Vamos a comenzar un fondo pro templo. Y éramos un grupo de gente, la mayoría sin papeles, ¿no? Hacíamos broma, que si venía inmigración, se los llevaba a todos. Entonces una hermana dijo, hagamos unos tamales, los vendemos, y con eso comenzamos. Y la hermana hizo los tamales y los vendimos $500. Entonces cuando yo anuncié que el fondo pro templo comenzaba con $500, les dio risa. Porque para construir un templo con $500, ¿cuánto nos íbamos a demorar? Bueno, ustedes pueden ver aquí alrededor el poder de esa semilla o de esa idea. Y 3 acres de terreno. ¿Cuánto vale esta propiedad? No se les vaya a ocurrir vender el lote de aquí de la esquina, porque no es suyo, es del Señor. Y esta iglesia tiene un tremendo potencial de gente y de espacio para crecer. ¿Ya?
Nada más que tenemos que volver a soñar y recordar que estamos aquí para plantar la poderosa semilla del Evangelio en el corazón de la gente. Y esa semilla en el corazón de la gente destruye calles y banquetas y cimientos que no deben estar ahí, para que sean removidos. Pero también esa semilla tiene un poder de producción de un nuevo carácter, que llamamos el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, el fruto. ¿Y de dónde viene el fruto? Viene de una semilla, que es el Evangelio. Y también esa semilla trae el poder de multiplicación. Pero eso es cuando hay desarrollo, ¿no? Y cuando se sueña, y cuando nos unimos todos en ese sueño. Entonces, cuando hablamos de semilla, hablamos de mejores tiempos para la educación cristiana, mejores facilidades. Cuando hablamos de semilla, hablamos de plantar el Evangelio en el corazón de la gente. Y hablando de semillas, bueno, hoy estamos dejando de lado a Génesis, un pequeño paréntesis para descansar de Génesis y hablar de otra cosa. Hablando de semilla, el Señor Jesucristo tiene una parábola que se llama, o que la titularon, el crecimiento de la semilla. Así la llaman. Hay una que se llama el sembrador, que habla de semilla. El sembrador salió a sembrar. Pero hay otra que no es tan conocida y se llama la parábola del crecimiento de la semilla. Acompáñeme ahí a Marcos capítulo 4, versos 26 al 29. Y en esa porción, en esa parábola, hay 4 elementos necesarios para que una semilla dé fruto. Si no están los 4, no va a haber fruto. El primer elemento para que haya fruto es el sembrador. Sin sembrador no va a haber cosecha. Entonces, el verso 26 comienza diciendo Jesús, decía además, así es el reino de Dios. El reino de Dios es el gobierno de Cristo en el corazón del individuo, porque el cristianismo o el evangelio crece individuo por individuo. El islamismo crece estado por estado. O sea, ellos cuando llegan a ser mayoría transforman el estado en musulmán e implantan esa ley. El cristianismo se esparce individuo por individuo, transformando individuo por individuo. Un poco más lento, pero es de esa manera. Entonces, el reino de Dios en el corazón de la gente. ¿Cómo funciona el reino de Dios? ¿Cómo funciona la semilla? Decía, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Ese hombre es el sembrador. ¿Qué hace ese hombre? Siembra la semilla y luego ¿qué? Duerme y vela. O sea que duerma o vele de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Es una parábola tremenda. A mí me cae muy bien, porque como sembrador yo no tengo que hacer que la semilla produzca. Porque el sembrador, fíjese que el sembrador ni sabe cómo. ¿Y qué es lo que hace el sembrador? Siembra, duerme y vela. De día vela y de noche duerme. ¿Difícil? Ahora, si usted piensa que usted tiene que convertir a la gente, eso sí es difícil. Eso sí es difícil. Esposa, si usted quiere convertir a su esposo, no puede. Eso es ponerse una camisa que no le queda bien, no le sienta. Ese es trabajo del Espíritu Santo. Antes los sembradores eran gente pues humilde, sin mucho conocimiento. Todo lo que hacía un sembrador en la antigüedad era echar semilla en la tierra, dormir y comer y ver a ver si brota. Eso era todo lo que hacía, esperar que Dios le dé una buena cosecha.
Hoy en día encontramos sembradores campesinos que han estudiado, tienen conocimientos de agronomía. Hay agrónomos, ingenieros agrónomos que saben mucho, y todavía hay muchos campesinos que no saben, simplemente siembran, conocen las leyes de la naturaleza, cuándo sembrar, cuándo cosechar, y eso es lo que hacen. Pero un sembrador ni produce la semilla, ni siquiera la puede mejorar. Las semillas que el hombre ha tratado de mejorar, lo que hace es que las convierte en un problema. Por ejemplo, el trigo lo mejoraron para que multiplique más, y ahora tenemos problemas con el gluten en muchas personas que son alérgicas a eso porque es artificial. Entonces no podemos mejorar la semilla. ¿Podemos mejorar el evangelio? Tampoco. La gente que trata de mejorar el evangelio para que la gente lo acepte, lo que hace es adulterarlo. Y por eso el apóstol Pablo dijo, si yo o un ángel del cielo, le dijo a los Gálatas, os predica o anuncia un evangelio distinto a este, sea anatema, dijo Pablo, porque no hay forma de mejorarlo. El problema no es la semilla. La semilla es excelente. Entonces, si un ángel o yo mismo, sea anatema. Yo no sé si la gente que conoce ese capítulo, se dará cuenta que Mahoma dice que un ángel le reveló el Corán, el ángel Gabriel. Yo no sé si se darán cuenta que este señor que comenzó el mormonismo dice que el ángel Moroni le reveló el libro del Mormón. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A todo el que dice que un ángel me habló? ¿O al evangelio del Señor Jesucristo? Esa es la auténtica semilla. No hay otra, no hay otra. Es la única. ¿Qué más decimos de esto? Pues que se necesita un sembrador, primer elemento. El segundo elemento es la tierra. Pues si no hay donde sembrar, no puede haber fruto. Entonces el segundo elemento es la tierra. Vamos con el verso 26. A mí me gusta leerlo allá mejor que acá. En el 26 dice lo mismo, ya lo repetimos. Decía además, así es el reino como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y saltamos al 28. Porque de por sí lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Noten que se repite 2 veces la tierra. Siembra en la tierra, y la tierra de por sí lleva fruto, produce. Hay un poder en la tierra. La primera parábola que Jesús compartió fue la parábola del sembrador, muy conocida. Dice que la semilla cae en 4 clases de tierra. El camino, los pedregales, o sea, tierra que tiene debajo piedras, los espinos, tierra con espinos, y buena tierra. Entonces los discípulos no entendieron esa parábola, era la primera. ¿Qué quiere decir esto? Se acercan después y le dicen, maestro, ¿qué es lo que tú querías decir con esa parábola? Y entonces Jesús procede a explicar y les dice, mire, los del camino, en el camino cae la semilla, ¿no? Las aves ven el camino y ven la semilla y se la comen. Entonces el que siembra es el sembrador y la semilla es la palabra. Y los del camino son aquellos que reciben la palabra, pero el diablo viene y la arrebata pronto. Del corazón, dice Jesús. Arrebata la palabra del corazón. Y ahí está la clave. La tierra es el corazón de la gente. Está diciendo, hay 4 clases de corazones. Hay unos que son duros como la tierra del camino, que la han pisado mucho. Hay otros que la semilla cae y comienza a echar raíces, pero ahí debajito está la piedra, entonces ahí está la dureza y no va a dar fruto. Y hay otros que tienen la vida llena de cosas, tienen el plato lleno, siempre están ocupados. Ahí cae el evangelio, pues es una cosita más entre todas y pronto se le olvida. O vienen los problemas y se entretiene con los problemas y se acabó
el Evangelio. Pero hay buena tierra, hay buena tierra. Y entonces realmente si desde el punto de vista de la producción, esa parábola habla de 6 clases de tierra. Una, el camino. Otra, los pedregales. Otra, los espinos. Y otra, buena tierra, donde la semilla produce al 30 por 1. Y hay otra tierra que es mejor, donde la semilla produce al 60 por 1. Y hay una tierra que es excelente, donde la semilla produce al 100 por 1. Entonces hay diferentes corazones que producen resultado a la siembra de la semilla. Pero el problema no está en la semilla. El problema está en el sembrador o en la tierra. El problema está en el que comparte el Evangelio y el que lo escucha o lo recibe. Ahí es donde está el problema. Pero la semilla es perfecta. No hay nada mejor. Ya vamos por el tercer elemento. El tercer elemento de la producción de la semilla es el tiempo. El tiempo. Es un elemento clave en eso. A ver, vamos a leer lo del tiempo. Versículo 27 y 28. Duerma y vele, de noche y de día la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. El 28. Porque de por sí lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Entonces aquí vamos a mirar cuáles son las palabras que indican tiempo. Póngale cuidado ahí. Mire, primero hierba. Cuando se dice primero es porque un proceso ha comenzado. Eso implica tiempo. Luego, eso quiere decir que después. Entonces ahí está implicado el tiempo. Y ahí enseguida está otra vez la palabra después. O sea que ya llevamos 3 movimientos. El primero, luego, después. ¿Y cuándo? También es una palabra, un adverbio de tiempo que se refiere a una época, a un periodo, cuando el fruto está maduro. Y enseguidita, otro movimiento ahí. Todo eso implica tiempo. Entonces el tiempo es un elemento para que una semilla produzca. Y se requiere el tiempo porque la siembra y la producción no es magia. Es un proceso de vida. La semilla en sí tiene el secreto de la vida. Por eso digo que el ser humano lo único que puede hacer es observar el proceso, descubrir los procesos, describir los procesos, desordenar los procesos, reordenar el proceso. Pero el secreto de la vida, eso es un misterio. ¿Cómo es que una semilla tiene vida, no? Y que la guardas por años y la siembras y brota. ¿Cómo es que en el vientre de una mujer un niño se desarrolla? Se describe el proceso, no más. Pero la vida en sí es un misterio. Lo máximo que han llegado los científicos a decir es la vida procede de la vida. ¿Qué más? Pero la vida en sí, explíquemela. Explíquemela. ¿Cómo comienza? ¿La podemos crear nosotros? ¿Recrear? No. Entonces es un proceso. No es magia, es un proceso. Y ese proceso, yo digo que tiene una parte invisible y una parte visible. Cuando la semilla cae en la tierra, o cuando el campesino la echa y la tapa con tierrita así, comienza un proceso que no se ve porque ocurre ahí debajo de la superficie. Entonces la semilla se abre y comienza a echar raíces hacia abajo. Y luego con esas raíces absorbe los nutrientes y entonces se abre arriba y sale una plantita que brota buscando el sol.
Las raíces buscando el agua y los nutrientes y la parte de arriba buscando el sol. Interesante eso, ¿no? Pero la parte del proceso de las raíces, eso no lo vemos, es un proceso invisible. Entonces usted va y le comparte el evangelio a una persona y la persona le hace mala cara o le pone cuidado ahí o parece que está mirando para otro lado. Y usted se va, pero puede que ahí comience un proceso invisible que usted no ve. No lo va a ver. Está trabajando allá. El poder de Dios. Pero cuando brota la ramita, entonces, ya vemos la ramita. Y si usted la mira cada hora, está igual. Pero si la mira cada 3 o 4 días, usted ve un crecimiento. Ese es el proceso visible. Entonces una persona recibe el evangelio y no vemos nada, nada, por meses o aún por años. Y de pronto brota la ramita. Y ahí comenzamos a ver una transformación, un cambio en esa vida, una influencia positiva en una familia, cambia la familia. Y ha habido situaciones en que en una comunidad o en un país o en una nación han cambiado tantos que se convierten en una influencia y la vida en ese país o en esa ciudad cambia y atrae gente. La gente se viene de otras partes a vivir ahí porque ahí es mejor, más seguro, más educación, más seguridad, más salud, más trabajo, porque el evangelio ha hecho un impacto. Pero hay que sembrar porque la gente se va muriendo. Y si no se le siembra el evangelio a las nuevas generaciones, va a llegar el día cuando tenemos un montón de gente que no sabe nada de Dios, manejados por el diablo, porque el diablo nunca duerme. Ese siembra todos los días. Hay una parábola de Jesús del hombre que sembró trigo y en la noche vino el enemigo y sembró cizaña. Bien, en China hay una variedad de bambú que lo siembras y no se ve nada. 5 años que no aparece nada. Se le puede olvidar al que lo sembró, porque 5 años sin ver nada. En el 5.º año brota y comienza a crecer rapidísimo. Tiene esa particularidad. 5 años de desarrollo interno allá. Y en el 5.º año crece rapidísimo. Cuando yo estaba en lo que llaman aquí high school, tenía un amigo al cual le compartí el evangelio y lo invité a la iglesia. Pero como yo lo vi tan desinteresado, yo no le volví a decir nada. Dejé ese tema y con él hablaba de cualquier cosa, menos del evangelio. Entonces pasa el tiempo, cada uno toma su camino, yo fui al seminario y un día vine a Pereira para visitar a mi mamá y cuando yo venía a Pereira acostumbraba a pasar por la librería cristiana a ver qué había allí. Y voy a la librería y me lo encuentro ahí, en la librería cristiana. Le digo, ¿usted qué hace aquí? Y me dice, no, yo soy el administrador. ¿Cómo? Dice, no, es que yo me convertí al Señor hace tanto tiempo y ahora me dieron este trabajo. Wow. Un tiempo que yo no vi nada de él. Y pasan otros años y entonces yo un día pregunté por él y me dijeron, está en un instituto bíblico estudiando para ser pastor. Entonces no nos desanimemos de compartir el evangelio con la gente. Porque nosotros no vemos el proceso invisible. Y lo único que el sembrador debe hacer es sembrar y dormir y esperar que brote. Será difícil ese trabajo. Lo que pasa es que si usted se echa la carga de que tienen que aceptar el evangelio con usted, bueno, ojalá, usted debe llevar la explicación hasta el punto en que usted le pregunte si quiere recibir a Cristo. Pero si no llegan allí, no importa. Usted siembre lo que pueda y no se preocupe.
porque Dios es el que da el crecimiento. Amén. Vamos al cuarto elemento que se requiere para la producción de la semilla. Cuarto elemento es el poder de Dios. Este es el que más me gusta. Versículo 28. Porque de por sí lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Hay un señor que se llama Christian Schwarz. Siempre me ha costado pronunciarlo. Él vive en Europa y es un obrero cristiano que investiga el crecimiento de la iglesia. Y él hizo una encuesta para estudiar 1.500 iglesias en diferentes países del mundo y en diferentes continentes, tratando de descubrir por qué crece la iglesia. Y escribió un libro que se llama Iglesia Biótica. ¿Por qué biótica? Fíjese, la palabra biótica es una palabra que él se inventó, porque nosotros somos muy técnicos, ¿verdad? Nos gusta la tecnología, somos técnicos. Y a veces metemos en la iglesia la tecnología. Hay iglesias que crecen porque son muy técnicos, tienen la técnica de la mercadotecnia y manejan eso y atraen gente. Todo es técnico. Pero él habla de biótico. Y bio es la partícula griega que significa vida. De ahí viene biología. ¿Ya? Entonces, él habla de iglesia biótica. Más tarde otros comenzaron a hablar de iglesia orgánica. ¿Ya? Pues este señor dice que la clave para entender esa parábola es la frase que dice, porque de por sí lleva fruto la tierra. Dice, esa es la frase clave para que entiendas esa parábola. En el griego, como está escrito en el Evangelio de Marcos, en el manuscrito antiguo, la palabra es automaté. Automaté. De automaté es donde nosotros obtenemos la palabra automático. ¿Cuántos tienen carro automático? Todos. Yo una vez por 9 años tuve carro de cambios, sí. Y entonces, pues es bueno, me gusta, pero cuando estás en el tráfico, pues es, dele hasta suda uno ahí con esa palanca. Pero el carro automático, o lo automático es, o el automatismo es cuando un aparato parcial o totalmente produce un movimiento que no tiene origen en el humano, sino que de por sí él se dispara. Entonces el carro automático, usted le pone el acelerador y va a 10, 15, 20. Por ahí cuando llega a 20, solo comienza en otro cambio y comienza a correr más. Y así tiene 4 cambios o más. Automáticos. De ahí viene la palabra automático. Pero automaté, para el judío de la época de Cristo, tenía otro sentido, tenía otro significado. Y el significado era sin razón visible. Porque la tierra, sin razón visible, produce. Pero también los judíos, con automaté, para ellos significaba operado por Dios. Porque la tierra operada por Dios da fruto. Entonces el sembrador siembra y operado por Dios da fruto. Por eso le damos gracias a Dios por la cosecha, o le daban gracias a Dios por la cosecha. Y de los primeros frutos, los mejores, los llevaban al templo, porque operado por Dios, Dios nos da el alimento.
Entonces, Christian Schwarz tomó la palabra automatismo griega e hizo un cambio. Cambió el prefijo auto por el prefijo teo. Y el prefijo teo o teos en griego es Dios. De ahí viene teología. Entonces, inventó la palabra teomatismo, operado por Dios. Interesante. Me gusta mucho esa explicación. Entonces, hermano, cuando sembramos la palabra, Dios es el que opera en el corazón el crecimiento. ¿O cómo cree que fue con usted? ¿Cómo cree que fue con usted? Fue así. El Espíritu Santo trabaja en nuestra mente y trabaja en nuestro corazón y en nuestra vida y en nuestras circunstancias. Y de ahí viene un concepto que se llama evangelismo centralizado en Dios. ¿Centralizado en quién? En Dios. Porque hay mucho evangelismo que es centralizado en el hombre. Y entonces cuando una congregación dice, voy a traer un evangelista para que muchos se conviertan a Cristo, y viene ese evangelista y predica. El evangelista no tiene la culpa de nada, él está sembrando, ¿no? Hace lo que le toca hacer. Pero el evangelista se va y a la siguiente semana, a veces queda 1, 2, y ese evangelismo fue muy popular hace años y ha pasado como de moda porque se ha invertido mucho dinero y mucho esfuerzo y el resultado casi no. Y los que se convierten son los que los mismos hermanos les han compartido y los han llevado al estadio o a la iglesia. En realidad es Dios, hermano, el que hace el trabajo. Pero cuando comenzamos a pensar que es el evangelista, entonces ese es un evangelismo centralizado en el hombre. Y aquí Marcos nos está hablando de un evangelismo centralizado en Dios, el teomatismo. ¿Qué evangelismo practicaba Cristo? Cristo practicaba un evangelismo centralizado en Dios el Padre. Él le decía a los judíos, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Evangelismo centralizado en Dios, ¿no? Y más adelante le decía Jesús a la misma gente, por eso les estoy diciendo que ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trae. Entonces Jesús no andaba tan preocupado por arrastrar a la gente, simplemente sembraba. Hasta una vez le dice a los discípulos, dice, maestros, se están yendo. Y le dice Jesús, ¿y ustedes no se quieren ir también? Váyanse, ¿no? Los que vienen a mí son los que el Padre trae. Son los que el Padre trae. Ahora, ¿qué clase de evangelismo practicaba el apóstol Pablo? Vamos a mirar. Dice Pablo a la iglesia de Corintios, les dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Pregunta. Porque en esa iglesia tenían un problema. Se habían dividido en grupos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Otros decían, yo soy de Cefas, o sea, de Pedro. Y habían otros que eran más santos y decían, yo soy de Cristo, ¿no? Entonces Pablo dice, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Fueron sembradores. Y eso según lo que cada uno concedió, lo que cada uno concedió el Señor. Eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Ellos, el uno sembró, el otro regó, porque eso es lo que Dios le concedió a cada uno. Entonces dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces ese evangelismo centralizado en Dios. Centralizado en Dios. ¿Sabe que hay pastores que se enojan porque la gente no va al culto? ¿Ya? Y lo ponen en Facebook. Y lo regaña. Y los llama. ¿Usted por qué no vino? ¿No? Pues si no quiere, no venga, ¿no?
Pero es mejor orar que la gente traiga, que Dios traiga los que Él quiere en esa congregación, porque Él sabe cómo los junta, y a quiénes junta, y para qué los junta. Y cada iglesia tiene sus características. Esto es de Dios, no de nosotros. El crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, no es a veces creemos que es un pastor, ¿no? O que es un doctor en teología. Claro que tiene que hacer su trabajo bien hecho, lo mejor que pueda. Tiene que ser buen sembrador, cada uno estamos llamados a eso. Y ustedes también son sembradores. Pero no es porque usted tenga el poder de dar vida espiritual, ¿no? Uno puede compartir el evangelio con otra persona, pero que haya una transformación, una vida nueva en esa persona, eso no es trabajo de nosotros. Es el trabajo del Espíritu Santo en esas vidas. Y eso se llama evangelismo centralizado en Dios. Bueno, sin embargo, estudios que se han hecho revelan que la gran mayoría de creyentes se convierten y mueren sin haber compartido de Cristo. Sin haber tenido la dicha de sembrar y ver el fruto en otra persona, porque tienen la boca sellada. Y eso a veces sucede pues porque los pastores no enseñamos cómo compartir. Hay que enseñarle a la gente una manera de compartir. En el discipulado yo siempre les comparto eso, ¿no? Los que no participan en el discipulado pues no se puede porque como no están ahí, ¿no? El culto es para predicar la palabra, pero el problema está en que no tenemos una manera de enseñarle a la gente para que aprenda. Entonces a veces ellos no tienen la culpa. Pero el Ministerio de Evangelismo y Misiones de esta iglesia ha preparado un taller para enseñar a compartir el evangelio. Ese taller viene en 2 partes. Un viernes por la noche de 7 a 9 y una semana después un sábado de 3 a 8 de la noche o de la tarde. Va a estar con nosotros el pastor Jorge Pereira, que él ha sido un gran sembrador en Colombia y aquí también. Y ha plantado varias iglesias en otros estados. Y ahora está plantando una iglesia patrocinado por nosotros. Estamos ayudándole financieramente a él a despegar. Entonces él va a venir para dar ese taller. Y para participar de ese taller, usted va a usar esta tarjeta, si quiere. Mire, si usted ya sabe compartir el evangelio, no es para usted. Pero a menos que usted quiera venir y repasar o enriquecer un poco más su conocimiento de compartir el evangelio. Pero si ya sabe, no es para usted. O si quiere seguir en la mayoría que no aprenden y no comparten, entonces esa ya es su decisión. Pero si quiere aprender cómo, por dar ese primer paso de aprender cómo y practicar ahí en el grupo, entonces llena esta tarjeta. Y le vamos a pedir que ahí en la tarjeta escriba cuántos niños. Si usted tiene niños y no puede venir porque ¿quién cuida a mis niños? Entonces escriba ahí 3 niños de 5, 9 y 11, según la edad, ¿no? Si tiene 10 niños, pues escriba 10 niños. Cada uno usa la parte de atrás para eso, si son muchos niños. Bien, entonces ¿entendieron? Y aquí tenemos una matera. Aquí echamos la promesa de la semilla financiera, pero también la vamos a usar para echar
el registro en el taller para aprender a compartir y a sembrar la semilla. La pueden echar aquí después de que la hayan llenado. Y si sus hijos son jóvenes que no están acá y no han oído este mensaje, usted se lo puede compartir ahí en el boletín. Había donde escribir las notas y compartirle y decirle: hijo, ¿qué te parece si tomas este taller de evangelismo? Y así algunos jóvenes podrían también participar. ¿Se ponen de pie? Y vamos a orar. Señor, tú nos dejaste la tarea de ser tus testigos en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. Pedimos perdón por las veces que hemos callado y no hemos hablado ni nos hemos identificado como creyentes. Pero nuestro deseo es sembrar la semilla transformadora de tu evangelio. Pedimos bendición por el taller de entrenamiento. Oramos que nos concedas participar y entender y convertirnos en testigos fieles. Y oramos, Señor, por los miles y miles y miles de personas de esta ciudad y por los miles que están llegando y que no te conocen o que tienen una información incompleta acerca de ti, para que podamos nosotros sembrar tu palabra en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén.